Objeto. SCP-225. Imparable e inamovible. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-225-1 está contenido en el sitio 65 para estudios y experimentación. Ningún guardia es necesario para el objeto en sí mismo, pues su robo es imposible y el objeto es inofensivo por el momento. Se deben hacer pruebas en curso para encontrar una manera de eliminar a 225-1, o al menos para encontrar una manera de moverlo de su posición de una forma controlable. SCP-225-2 es aún incontenible y debería ser monitoreado lo mejor posible mientras viaja, con actualizaciones constantes respecto a su posición actual, velocidad y trayectoria, junto con proyecciones en cuanto a su posición estimada para los próximos 50 años. En este momento SCP-225 no presenta amenaza inmediata. Sin embargo, en el evento en que se detecte un curso de colisión contra 225-1, 225 debe ser inmediatamente actualizado a Keter, y debe hacerse cualquier esfuerzo posible para encontrar una manera de alterar a 225-1 o 225-2 de sus cursos. Todos los recursos de la Fundación deben estar disponibles para este objetivo en el caso que una colisión se vuelva probable. Planes de evacuación planetaria deben ser elaborados como precaución, mientras procedimientos de contención de elementos de nivel Keter cuya contención esté siendo comprometida por datos borrados, aunque tampoco podría resultar en la destrucción inminente de dichos elementos. SCP-225-1, izquierda, y SCP-225-2, derecha. Descripción. SCP-225-1 y SCP-225-2 son esferas metálicas brillantes de color gris, de origen y composición desconocidas, cada una de un diámetro de 0.681 metros. 225-1 parece estable e inmóvil, pero de hecho se mueve en una trayectoria geoestacionaria por encima de la Tierra, a su velocidad exacta de rotación, manteniendo su posición relativa en todo momento. La gravedad, el magnetismo y todas las demás fuerzas probadas no han tenido efecto en ella. Mantiene su posición aproximadamente a 7,3 metros sobre la superficie. Ninguna cantidad de fuerza ejercida sobre la esfera en cualquier dirección tiene efecto alguno sobre su posición. Todas las herramientas y armas probadas no tienen ningún efecto sobre ella físicamente. 225-2 sigue un trayecto alrededor del Sol que es casi sincronizado con el de la Tierra. No orbita la Tierra, esta gira debajo de la esfera, dándole la apariencia ilusoria de viajar alrededor de la Tierra a velocidades que normalmente van desde 1600 a 2000 km por hora, dependiendo de su altitud relativa actual. No orbita técnicamente el Sol tampoco, parece que se mueve por su propia propulsión a través de medios desconocidos. Su curso no ha sido del todo predecible. Diferencias entre la trayectoria de 225-2 y la órbita de la Tierra mueve el planeta más cerca o más lejos de 225-2, en un sorprendentemente pequeño nivel de variación hasta la fecha. Desde que fue observada por primera vez nunca ha alcanzado una altitud relativa de menos de 10 kilómetros, generalmente estando entre kilómetros sobre la superficie, a pesar de que se ha movido tan lejos como censurado, resultando en una pérdida temporal de contacto restablecido después del incidente de impacto lunar de forma similar a 225-1, ninguna fuerza o armamento ejercidas sobre ella han tenido efecto alguno, aunque ensayos con ella son significativamente más difíciles, requieren mucho más tiempo y uso intensivo de recursos, debido a la variación en su posición relativa. Anexo. En resumen, ningún esfuerzo o daño a SCP-225-1 tiene efecto, y ningún esfuerzo para detener o dañar a SCP-225-2 funciona. 225-2 viaja de forma destructiva a través de cualquier objeto en su camino sin detenerse y o empujar el obstáculo, sin importar su composición. 225-1 no se ve afectada por ninguna cantidad de fuerza ejercida sobre la misma en cualquier dirección. Aunque individualmente cada objeto hasta ahora no es de ninguna preocupación importante, hay consecuencias catastróficas en caso que colisionen ambos objetos.
Las proyecciones basadas en la cantidad estimada de material contenido entre los dos objetos, 0.33 metros cúbicos, aproximadamente 2.600 kilogramos, muestran que si los objetos se aniquilan entre sí, liberarían como mínimo la potencia de una explosión nuclear de gigatones, potencialmente mucho mayor dependiendo del material del que estén construidos. Dado que todas las pruebas hasta la fecha han demostrado que ni 225.1 ni 225.2 pueden ser dañados o movidos por cualquier medio conocido, también existe la posibilidad de que ninguno de los objetos sean aniquilados, detenidos, o alterados de sus cursos, incluso en contacto con el otro. Si esto es cierto, entonces una colisión entre 225.1 y 225.2 tiene el potencial de datos borrados. En esas circunstancias, la evacuación planetaria podría no ser suficiente y, censurado, debería permitir tiempo antes que datos borrados.